Hola, somos el grupo Epsilon y vamos a hacer el videoproyecto de la capa de aplicación. Nosotros somos Héctor Policarpo, Héctor Escribano, José Vicente Calaforra y Rubén Domenech. En nuestra presentación vamos a definir 3 puntos, que son aplicaciones básicas de configuración, dentro del cual hablaremos sobre el DHCP y del DNS, las aplicaciones extendidas, el SIP para voz IP, el proxy y el servidor VPN, y el tercer punto, el control de seguridad, firewalls, radius y políticas de control de acceso. Servidor DHCP. El protocolo de configuración dinámica de host DHCP es un estándar TCP/IP que simplifica la administración de la configuración IP, haciéndola automática. El servidor DHCP recibe peticiones de clientes solicitando una configuración de red IP. Este responde proporcionando los parámetros que permitan a los clientes autoconfigurarse. Un servidor DHCP asigna direcciones dentro de un rango prefijado. Si hay una IP estática perteneciente al rango asignado, el cliente solicitará y comprobará otra dirección IP hasta que obtenga una dirección IP no asignada a ningún otro equipo de la red. Servidor DNS. DNS o sistema de nombres de dominio es un sistema para asignar nombres a equipos y servicios de red que se organizan en una jerarquía de dominios. La asignación de nombres DNS se utiliza en las redes TCP/IP, como Internet, para localizar equipos y servicios con nombres sencillos. Cuando un usuario escribe un nombre DNS en una aplicación, los servicios DNS podrán traducir el nombre a otra información asociada con el mismo, como una dirección IP. Los servidores DNS son parte de la cadena que queda formada cuando hacemos una petición mediante nuestro navegador. Estos servidores no son más que computadoras que en sus discos duros almacenan enormes bases de datos y tienen registrada la relación que existe entre cada nombre de dominio y su dirección IP correspondiente. El servidor DNS utiliza una base de datos capaz de asociar diferentes tipos de información a cada nombre. Los usos más comunes son la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo electrónico de cada dominio. Tipos de servidores de DNS. Primarios o maestros. Guardan los datos de un espacio de nombres en sus ficheros. Secundarios o esclavos. Obtienen los datos de los servidores primarios a través de una transferencia de zona. Locales o caché. Funcionan con el mismo software, pero no contienen la base de datos para la resolución de nombres. Cuando se les realiza una consulta, estos a su vez consultan a los servidores DNS correspondientes, almacenando la respuesta en su base de datos para agilizar la repetición de estas peticiones en el futuro continuo o libre. Servidor SIP. Un servidor SIP es el principal componente de una centralita IP que maneja la configuración de todas las llamadas SIP en la red. Es también conocido como proxy SIP o registrador. Como concepto general, en el mundo de la voz IP, diremos que servidores SIP no son más que aplicaciones que aceptan peticiones SIP y responden de alguna forma a las mismas. Servidores proxy o proxy servers. Generalmente, un servidor proxy tiene acceso a una base de datos o servicio de localización para determinar el destino asociado a la SIP URI y de esta forma encaminar correctamente los mensajes en su próximo salto. Estas bases de datos o servicios de localización suelen alimentarse de registros SIP e información de presencia. Como ideas fundamentales, diremos que un servidor proxy no emite peticiones, no tiene capacidades para audio y no procesa el cuerpo de los mensajes, sino que se centra exclusivamente en la cabecera del mensaje SIP. VPN de acceso externo. Una red privada virtual es la extensión de una red privada que incluye vínculos de redes compartidas o públicas como Internet.
con una red privada virtual se pueden enviar datos entre dos equipos a través de una red compartida o pública, de forma que emula un vínculo privado punto a punto. Las funciones de red consisten en crear y configurar una red privada virtual. Firewall. Un firewall es un dispositivo que funciona como cortafuegos entre redes, permitiendo o denegando las transmisiones de una red a la otra. Un firewall es un filtro que controla todas las comunicaciones y en función del tipo de transmisión permite o deniega su paso. Puede ser de tipo software o hardware, es decir, mediante un programa que se instala en el módem que conecta con Internet, o bien un dispositivo que se conecta entre la red y el cable de la conexión a Internet. Los tipos de firewalls existentes son firewalls de filtrado de paquetes o a nivel de red. Suele ser un ordenador especial que examina las direcciones de los paquetes para determinar si el paquete debe pasar a la red local o debe impedirse el acceso. El firewall utiliza la información contenida en la cabecera del paquete para controlar el acceso del mismo. Servidores proxy o firewalls de nivel de aplicación. Estos servidores controlan el tráfico entre dos redes, es decir, se comunican con los servidores del exterior de la red en nombre de los usuarios. O firewalls a nivel de circuito, similar al anterior, ya que ambos son proxies. Pero debemos tener en cuenta que los firewalls a nivel de aplicación requieren la utilización de software de un proxy especial para cada servicio que se desee incluir en la red, como FTP o HTTP. Servidores Radius. Es un protocolo de autentificación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. El servidor Radius comprueba que la información es correcta utilizando esquemas de autentificación como PAP, CHAP o EAP. Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso al sistema del ISP y le asigna los recursos de red como una dirección IP y otros parámetros como L2TP. Una de las características más importantes del protocolo Radius es su capacidad de manejar sesiones, es decir, notificar cuando comienza y termina una conexión. Las prestaciones pueden variar, pero la mayoría pueden gestionar los usuarios a través de archivos de texto y servidores LDAP y bases de datos. Políticas de control de acceso. Una política de control de acceso es un método que Access Manager utiliza para proporcionar protección estricta a recursos en el dominio seguro. El control de acceso es un conjunto de reglas o permisos que especifican las condiciones necesarias para efectuar una operación en un objeto protegido o también identifica las operaciones permitidas y lista las identidades de los usuarios y grupos que pueden efectuar estas operaciones. En resumen, las identidades de usuarios y grupos están definidas en el registro de Access Manager y el espacio de objetos protegidos y las políticas de control de acceso están definidas en la base de datos maestra de autorización. Cada uno tiene un nombre o una etiqueta exclusiva y puede aplicarse a uno o más objetos. Una política de control de acceso se compone de una o más entradas que incluyen designaciones de usuarios y grupos y sus permisos específicos. Es decir, los nombres de usuarios y grupos cuyo acceso al objeto se controla de manera explícita y las operaciones permitidas específicas para cada usuario, grupo o rol.